Buenos días, familia. Bueno, ya casi tardes, a 2 minutos de ser tardes. Muchísimas gracias por la confianza que me dan de traer el mensaje hoy. Gracias, pastores. Honro este lugar y la palabra que se va a hablar. A ver, yo no soy perfecto y no digo que ya lo logré y completé lo que voy a hablar aquí, pero creo que es un mensaje de parte de Dios. Estuve orando toda la semana y sé que va a ser de bendición para todos nosotros y soy el primero. Entonces me gustaría orar. Señor, muchas gracias por este día que nos permites estar aquí en tu presencia. Gracias, Dios, por cada persona que está aquí. Yo oro, Dios, que abras nuestro corazón para que la palabra que va a ser hablada hoy, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, que sea tu palabra la que penetre en nuestro corazón y divida nuestro ser, Señor, y quite lo que no viene de ti y ponga en nosotros el querer como el hacer, tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén. Amén. Entonces pensaba y creo que el título, ya ahí Sebastián, que es el que es el que edita las prédicas, cambiará el título si no le gusta. No es cierto. No es cierto. Decisiones guiadas por Dios. Es lo que tenía en mi corazón. Y todos, pues yo pensaba, todos los días tomamos decisiones. Nuestra vida está hecha de decisiones. Algunas pues son muy importantes y hay otras decisiones tal vez cotidianas, del día a día, pero todas nos llevan hacia un lugar. Todas nuestras decisiones nos están llevando hacia un lugar. A veces, por la rapidez de la vida, tomamos decisiones sin preguntarle a Dios, sin realmente detenernos a preguntar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Algunas preguntas que pensaba era: ¿debería de estudiar esa carrera? ¿Debería hacer ese viaje? ¿Debería comenzar esta relación? ¿Debería aceptar este trabajo? Son algunas preguntas. Tú pregúntate o cuestiónate qué es lo que has estado decidiendo o cuál es una decisión próxima que vas a tomar. Las decisiones a veces no son tan sencillas como decir blanco o negro. Hay algunas decisiones que parecen muy buenas a nuestro parecer, a como nosotros las planeamos o como nosotros las visualizamos. Decimos, esta decisión que estoy a punto de tomar es la mejor decisión. Pero la pregunta que nos debemos hacer cuando tomamos decisiones, yo pienso, no es tanto ¿me conviene? Yo creo que no es la pregunta correcta. O tampoco ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno para mí o es malo para mí? ¿O qué tiene de malo? Creo que la pregunta que todos nos deberíamos de hacer ¿es realmente lo que Dios quiere para mí? Lo que estoy a punto de decidir, ¿es realmente lo que Dios tiene para mi vida? Y en Proverbios 14:12, en la NTV, vamos a estar leyendo unos cuantos proverbios. Dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Yo sé que está un poco fuerte, pero este proverbio al menos a mí me habla de que a veces yo puedo creer que lo que estoy a punto de decidir o de lo que estoy a punto de hacer me conviene a mí. Pero si yo no lo rindo delante de Dios, si yo no primero le pregunto a Dios, ¿qué quieres tú para mi vida?, puede terminar en muerte. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay algunas personas que les es fácil tomar decisiones. La verdad, yo no
Yo no soy de esos, yo no soy tan impulsivo, yo no tomo decisiones tan rápidas, la verdad. A veces puede ser por miedos, por inseguridades, soy verde, para los que saben el tipo de personalidades por color, yo soy verde. A veces son indecisos, etcétera. Pero hay otras personas que por impulsividad, por rapidez, les es fácil tomar decisiones y no se preguntan primero si es realmente lo que Dios quiere. Yo veo tal vez dos razones, no digo que sean las únicas, pero yo veo tal vez en una decisión tomada por impulsividad o sin preguntarle a Dios, yo veo dos motivos. Puede ser por orgullo, porque en nuestro pensamiento decimos, esta decisión está facilita, o sea, es lo que tengo que hacer, es lo que me conviene hacer. O por imprudencia, porque ni siquiera lo pensamos y fue lo primero que nos salió. Y Habacuc 2:4, si me la pueden poner en la NTV. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Este versículo a mí me habla de que tengo que tener cuidado de confiar en mí mismo, en mi propio entendimiento. Hay otro proverbio que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia sabiduría, no en tu propio entendimiento. Dios nos llama a confiar en Él antes que en nosotros mismos. Dios nos llama a preguntarle a Él qué es lo que quiere antes de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que queremos. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Yo sé que son versículos fuertes, pero ahorita van a venir unos versículos más bonitos. A veces tomamos decisiones así, pues, o sea, simplemente, tal vez ya estoy redundando un poco, pero es para que quede claro, nuestras decisiones deben ser puestas delante de la mesa ante Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? No lo que yo quiero. Y cuando vamos a tomar una decisión, es como si viniéramos en un camino y de repente el camino se parte en dos. ¿Me voy por aquí o me voy por acá? ¿Qué voy a decidir? ¿Qué decisión voy a tomar? Y ahí Dios promete algo. En Proverbios 8, versículo 1. Dice, la NTV lo titula como llamado de la sabiduría. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina y junto al camino. ¿Qué me habla a mí esto? Es que la sabiduría está ahí, a punto, cuando en nuestra vida estamos a punto de tomar una decisión, ahí alza su voz la sabiduría. La pregunta es, ¿estás escuchando la sabiduría? ¿Estás escuchando lo que Dios quiere decirte antes de tomar una decisión? Cuando estás en la encrucijada, cuando dices, ok, aquí mi vida o va hacia la derecha o va a la izquierda. Ahí Dios promete, la sabiduría alza su voz. Ahí Dios promete que la sabiduría, si tú la escuchas, te va a guiar. Aquí la cosa o el problema es que no solamente la sabiduría alza su voz. En Proverbios 9:13 hay una mujer, dice, la NTV lo titula, el llamado de la necedad. O sea, por un lado está el llamado de la sabiduría y por otro lado está el llamado de la necedad. Las dos personas que Proverbios los llama como mujeres, las dos mujeres, están alzando su voz. ¿Cuál vas a escuchar? ¿Qué voz vas a escuchar? La mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa en el lugar más alto con vista a la ciudad
y este versículo, el versículo 15, es en el que me quiero enfocar. Llama a los hombres que pasan por ahí ocupados en sus propios asuntos. La necedad llama a las personas que solo están pensando en el yo, en lo que me conviene a mí, en lo que es mejor para mí. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Mis asuntos son mejores, mis planes son mejores. Y no permito que nadie se me acerque a decirme nada. Ahí el llamado de la necedad está. La necedad se hace presente en las personas que solo estamos ocupados en nuestros propios asuntos. La necedad llama a los que andan solo ellos, solo yo, sin tomar en cuenta a Dios, su palabra, ni a otros. La necedad llama a los que no toman en cuenta a Dios, a su palabra y a otras personas. Esos son los hombres que están ocupados en sus propios asuntos. Y ahí es donde la necedad llama, donde la necedad alza su voz. Pero los que atienden el llamado de la sabiduría, hay una gran promesa que también está en Proverbios 8:32. Dice: y ahora, hijos míos, escúchenme. Está hablando la sabiduría. Pues todos los que siguen mis caminos son felices. ¿Quieres vivir tus caminos, tus decisiones que te den satisfacción, que te den alegría? Escucha el llamado de la sabiduría. Dejemos a un lado nuestros propios asuntos y empecemos a escuchar sabiduría. La sabiduría, hay un versículo que dice: la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Cristo es el verbo hecho carne, el verbo encarnado. La palabra de Dios es la sabiduría misma. Cristo es la sabiduría misma. Cuando escuchamos las palabras de Cristo, atendemos el llamado de la sabiduría. Y nuestros caminos y nuestras decisiones entonces nos dan felicidad y plenitud. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día, día tras día, día tras día, y me esperan afuera de mi casa. Día tras día escuchar las palabras de sabiduría. Día tras día poner esta palabra como nuestro centro de nuestras decisiones y de nuestro vivir. Y dice: pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Cuando no atendemos al llamado de la sabiduría, ahí en Proverbios 9:18, estamos en la misma parte del llamado de la necedad. Dice: pero lo que menos se imaginan, hablando del llamado de la necedad, es que ahí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. La necedad nos lleva por un mal camino, pero la sabiduría nos lleva a vivir nuestros caminos en felicidad, en plenitud. Atender a la palabra de Dios es lo que nos va a hacer vivir días plenos, nos va a hacer vivir y tomar decisiones que agradan a Dios. Y como les decía, yo a veces batallo para tomar decisiones y hace 2 años leí un salmo que hasta el día de hoy es una oración constante, es una oración que leo ese salmo en voz alta, oro a Dios en voz alta. Ese salmo ha
marcado y me ha dado paz en muchas de mis decisiones, pocas decisiones, tengo 23 años apenas, pero todas las quiero poner en manos de Dios. Y es el Salmo 25. Y me gustaría leer algunos versículos del Salmo 25. Inicia fuerte, dice: oh Señor, te entrego mi vida. Es David. La verdad no sé el contexto exacto del versículo, pero yo me imagino que se está refugiando de Saúl. Y le dice: oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo de seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Me voy a saltar al versículo 8, dice: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. No te preocupes. Al tomar una decisión, mientras esta palabra sea tu guía, pues podrías poner el versículo 10 en la NBI. En la NBI, por favor. Dice: todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. No te preocupes, mientras uno siga la palabra de Dios, escuche la voz de Dios, todos tus caminos, todas las sendas van a ser amor y van a ser verdad. Y como dice Josué 1:8, Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él. Ok, NTV, está bien. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Habla de la palabra de Dios. De día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hay otra versión donde dice que todo lo que hagas tendrá éxito cuando seguimos las palabras que están escritas aquí. Cuando encomendamos toda nuestra vida, le rendimos todo nuestro corazón a Dios y decimos: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo que tú quieres para mi vida. Entonces ahí es cuando viene el éxito. Te pregunto, ¿tú quieres una vida de éxito? ¿Una vida donde todo lo que hagas te salga bien? Si es sí, podemos obedecer la palabra y esa es su promesa. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su ley. ¿Quieres que todas tus sendas sean amor y verdad? Obedece la palabra de Dios. Todas las sendas del Señor son amor y son verdad para quienes cumplen los preceptos de tu ley. Y en el Salmo, ahí mismo en el 25, pero en el versículo 9, hay una palabra muy interesante que dice: guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Y yo me pregunté, entonces, si Dios guía a los humildes, ¿quién es el humilde? ¿Quién es esa persona que es humilde? Y busqué la definición de humildad. Ahí en Google no me metí mucho. La primera que me sale fue: virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades
y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Es decir, el humilde dice, no puedo, hay cosas que no sé, hay cosas que necesito aprender, hay cosas que alguien más me tiene que decir, hay cosas que no me las sé de todas, no me las sé todas. Tengamos la edad que tengamos, el humilde siempre está dispuesto a aprender, el humilde siempre está dispuesto a reconocer que hay cosas que no sabe, que hay cosas que no puede. Y ahí es donde Dios guía a esas personas que dicen, Señor, yo no sé, tú guíame, yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Y te rindo esta situación, y te rindo esta decisión, y te rindo este camino que estoy a punto de tomar, te lo rindo a ti porque yo no sé. Entonces, parte de ser humilde, creo que es escuchar el consejo, tener oído para escuchar un consejo. Y hablamos de que obedecer la palabra de Dios trae éxito. Y yo leyendo Proverbios, así por encimita, pude detectar al menos 22 versículos que hablan acerca de abrir tu oído a escuchar un consejo. 22. Y fueron los que yo vi, y solo en Proverbios. Creo que obedecer la palabra de Dios también es escuchar un consejo, o pedir un consejo. Y Proverbios 14:8, en la NBI, por favor. Dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Es decir, la sabiduría del prudente es decir, realmente por donde estoy yendo, realmente lo que estoy decidiendo, realmente lo que estoy haciendo en mi vida, ¿es lo correcto? ¿Es lo que Dios quiere para mí? Y ahí está la sabiduría del prudente, discernir entre lo bueno y lo malo de sus propios caminos. La sabiduría está ahí, en decir, a lo mejor lo que estoy haciendo no está del todo bien, puede que me esté equivocando, pero el necio lo engaña su propia necedad. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Proverbios 14, 15 y 16. En NTV, por favor. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. No, yo sé que lo que estoy haciendo está bien y nadie más me puede decir que no estoy bien. Eso es el que ha escuchado el llamado de la necedad. Pero el que ha escuchado el llamado de la sabiduría dice, tal vez lo que estoy haciendo no está del todo bien. Puede que me esté equivocando. Proverbios 18:2. No voy a leer los 22 versículos, no se asusten. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y como ahorita veíamos en Proverbios 9, ocupados en mis propios asuntos, solo en lo que yo opino que está bien, solo en lo que yo creo que está bien. Proverbios 21:29. En la NBI, por favor, en la NBI. El malvado es inflexible en sus decisiones. El justo examina su propia conducta. Si yo no puedo reconocer que tal vez todo lo que estoy haciendo, puede ser que hay cosas en lo que me estoy equivocando, soy inflexible en mis decisiones. Si yo ya decidí algo y por mi propia necedad pienso que eso es lo correcto, soy inflexible en mis decisiones. Pero el justo dice, a ver,
¿Estaré del todo bien yo haciendo esto? ¿Estará bien del todo esta decisión que voy a tomar? Proverbios 10:17. En NBI, sí está bien. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Entonces es ahí cuando uno dice, ok, a lo mejor no estoy del todo bien, pero hay alguien que puede venir a decirme, hey, eso que estás haciendo, que vas a decidir, tal vez no está bien. Y el que atiende a esa corrección va camino a la vida. Va camino a una buena vida, a seguir los consejos de Dios. El que la rechaza se va por la tangente, se pierde. Entonces te pregunto ahora, ¿quieres ir hacia la vida? Amén, sí, yo también. Ahora, y esta es la segunda pregunta. Entonces, ¿quién puede hablar a tu vida? Queremos ir a la vida. Entonces la segunda pregunta es, entonces, ¿quién puede hablar a mi vida? ¿Quién puede corregir mi vida? Jesús, sí. Y su palabra, claro, con eso comencé diciendo, es la base de todo. Pero también cuando tú vas manejando un carro, hay puntos ciegos, ¿no? Hay puntos que no alcanzas a ver. Cuando vas manejando, ¿a quién necesitas? Al copiloto. El copiloto está viendo algo que tal vez tú no estás viendo. El copiloto tal vez te puede decir, el piloto va enfocado en el camino, va enfocado hacia adelante y está perfecto. Pero el copiloto está viendo otras cosas que tal vez tú no estás viendo. Y te dice, hey, cuidado, viene un perro. Y te frenas. ¿Me explico? Entonces, sí, Jesús y su palabra, pero también una persona a un lado de ti. Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Quieres que tus planes prosperen? Pide consejo. Es muy sencillo. Sí, obedecer la palabra, totalmente yo estoy de acuerdo. Es la base. Y ningún consejo que me vayan a dar puede salirse de la palabra. Siempre está el filtro de la palabra a través de mis ojos para recibir un consejo. Pero al obedecer la palabra de Dios, entonces, como yo obedezco la palabra de Dios, entonces pido consejo, porque la palabra de Dios me dice, pide consejo. Entonces, el consejo, voy a decir algo que parece muy obvio, pero a veces en la práctica no es tan obvio. Dice, el consejo sabio viene de personas sabias. El consejo sabio no puede venir de personas que no son sabias. El consejo sabio viene de personas sabias. Entonces, yo voy a escuchar a una persona sabia. ¿Y cómo yo voy a saber que esa persona es sabia? Viendo su vida, viendo las decisiones que ha tomado, viendo el fruto, viendo cómo sus decisiones poco a poco la han puesto en el lugar en el que está. Por alguna razón, todas las personas que están en algún puesto es por algo. Bueno, a veces tal vez por algo malo, pero vamos siendo idealistas, pues por algo bueno, ¿no? Porque se esforzaron, porque estudiaron, porque Dios así lo quiso. Entonces, el consejo sabio viene de personas sabias. Entonces, yo voy a ir con una persona que me diga lo que no quiero escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Dice Proverbios también,
Más ama el amigo que hiere que el enemigo que besa. Más ama a esa persona que te va a decir lo que no quieres escuchar, aunque te duela, que el enemigo que te va a endulzar el oído y decir lo que quieres escuchar. Porque a veces la verdad somos muy inteligentes. Ahí sí nos sale la sabiduría y decimos, voy a ir con esta persona a contarle mis problemas, porque dentro de ti sabes que esa persona te va a dar vuelo, te va a decir lo que quieres escuchar. Pero es de sabios ir con esa persona que sabes que te va a decir lo que no quieres escuchar, lo que tal vez te va a doler escuchar. Entonces, yo me fijo en la vida de esa persona a la cual voy a recibir una corrección, voy a recibir un consejo. Y veo, y la Biblia nos habla de la verdadera sabiduría. Está en Santiago 3:13. En NTV puede ser. Dice, si ustedes son sabios y entendidos, y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. El consejo sabio viene de personas. Yo quiero escuchar un consejo de personas que son sabias y que entienden los caminos de Dios. Y esas personas lo demuestran viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. El siguiente versículo. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. El que sigue. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, y las pone al nivel de demonios. La envidia y el egoísmo son demoníacas. El que sigue. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Un buen consejo te va a hacer estar en paz, te va a hacer reconciliarte. Un buen consejo te va a unir. Un buen consejo va a hacer que busques la reconciliación, que busques la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Un buen consejo te va a hacer rendir las cosas, ceder, decir es cierto, lo rindo, lo cedo. Está llena de compasión y de buenas acciones y no muestra favoritismos. No hay parcialidad, sino es imparcial. No le va a uno, no le va al otro, sino todo es filtrado por la palabra de Dios. Y siempre es sincera, siempre te va a decir lo que verdaderamente piensa. No te va a decir lo que quieres escuchar o lo que no te va a lastimar, sino es sincera. Y entonces yo puedo ver eso, yo puedo ver la sabiduría en esa persona y de esa persona voy a escucharlo. Y la Biblia también nos habla en Hebreos 13:7. Dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Y nosotros aquí en Iglesia Visión tenemos líderes que nos han enseñado la palabra de Dios y que su fe nos pueden retar. Los pastores y toda su familia, si tú no sabes el ejemplo de su fe, si tú no conoces el ejemplo de su fe, pues me imagino te puedes acercar y preguntarles, ¿tú qué hiciste en esta situación?
¿Qué pasó aquí cuando te enfrentaste ante esto? El ejemplo de su fe. La Biblia nos habla entonces de seguir el ejemplo de la fe de las personas que nos enseñaron la palabra de Dios. Su buen ejemplo. Hebreos 13:17, ahí un poquito más adelante. Entonces, nos habla de seguir el ejemplo de la fe de los líderes espirituales, y después nos dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que le hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. En esta casa tenemos líderes espirituales. Son los pastores, Rudy Adolfo, el líder de tu grupo Conexión, y la Biblia es muy clara. Nos llama a imitar la fe de las personas que nos enseñan la palabra de Dios y a obedecer. Si el grupo de alabanza me puede auxiliar, por favor. Y 1 de Pedro 5:1. Ahí Pedro les está dando consejos a los esposos, a las esposas, a los esclavos, a todos los creyentes. Y también llega una parte en la que le da consejos a los ancianos y a los jóvenes. Y un anciano en la palabra de Dios quiere decir no tanto de que se le cayó el pelo o que está canoso, que no habla de una edad, habla de madurez. Un anciano es alguien maduro en la fe. Un anciano es alguien que ha experimentado las promesas de Dios, las ha vivido, ha obedecido la palabra y las experimenta. Y un joven es aquel, Proverbios llama joven inexperto, el que no tiene experiencia obedeciendo la palabra de Dios y viendo sus promesas. Entonces dice: y ahora una palabra por ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego, y aquí va la instrucción, el versículo 2, por favor. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Ahora viene a nosotros. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Dios nos va a levantar. Nuestro papel no es juzgar a los ancianos, ni decir todo lo que está mal. Es orar y es revestidos de humildad, dejando a un lado la necedad, dejando a un lado el orgullo, revestirme de humildad en mi corazón, someterme. Salmo 25:11, y con esto vamos a cerrar. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará
el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad. Esa es la promesa de aquellos que obedecemos la palabra de Dios. Y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto, les muestra, les revela, les hace vivir en su pacto. Mis ojos siempre están puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Y esta última parte en el versículo 16, tal vez después de todo lo que hablamos dices, chin, o sea, tal vez no he tomado todas mis decisiones preguntándole a Dios si es lo que Dios quiere. Tal vez he vivido mi vida solo pensando en mis propios asuntos, solo pensando en lo que más me conviene o en lo que siente mi corazón. Y dice, vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor, oh líbrame de todos ellos. Siente mi dolor y considera mis dificultades, perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Tal vez nos hemos metido en algunos problemas por no preguntarle a Dios primero qué es lo que Él quiere de mí, por no aceptar el consejo tal vez de un anciano. Y hoy me gustaría que si está en tu corazón decir, ¿sabes qué? Quiero dejar a un lado el orgullo y quiero revestirme de humildad. La humildad de someter toda mi vida y todas mis decisiones bajo el filtro de la palabra de Dios y de estar abierto a una persona que pueda hablar a mi vida. Si ese es tu deseo de rendirte, de someterte una vez más a Dios, tal vez ya lo has hecho, pero tal vez lo quieres hacer hoy, te animo a que te pongas de pie. Y yo no sé, yo no sé qué le tienes que decir a Dios. Yo no sé qué le tienes que decir a Dios. Entonces tú ahí en tu lugar, con tus propias palabras, ríndele tu corazón a Él. Ríndele tus decisiones, ríndele lo que estás a punto de hacer, ríndele tu trabajo, tus metas, tus sueños, y pídele que juntos nos revista de humildad. Señor, gracias por este día, gracias por tu iglesia, gracias Señor porque hoy nos das una oportunidad para rendir nuestro corazón, Señor, para rendir nuestros planes, Señor, una vez más. Te rindo todo, Señor. Te rindo, Señor, Te rindo mis trabajos, Señor, mis decisiones, absolutamente todo, Señor, mi vida, mis relaciones, mis deseos, mis sueños. Haz tu voluntad, Señor, en mi vida.